bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. El día de hoy hablaremos sobre el realismo mágico y Juan Rulfo. Bueno, ahora nos toca hablar sobre uno de los autores importantes de la nueva narrativa, que viene a ser Juan Rulfo, un escritor mexicano que se caracterizó por tener una personalidad bastante peculiar y que también se caracterizó por incluir en su obra, por incluir en su producción literaria aspectos de la realidad mexicana. No solamente aspectos históricos, sino también aspectos míticos, aspectos misteriosos, que lo vamos a ver a partir de la novela Pedro Páramo más adelante. Conozcamos un poquito más entonces sobre este escritor mexicano, cuyo nombre en realidad es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno. Inclusive en algunos textos van a encontrar Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, ¿no? Ese es el nombre completo de este señor. Entonces, ¿por qué solamente se conoce como Juan Rulfo? ¿Y de dónde aparece el apellido Juan Rulfo? Bueno, han de saber ustedes que Juan Rulfo quedó muy pequeño, a muy corta edad quedó huérfano de padre y madre definitivamente. ¿Ya? Entonces, primero estuvo al cuidado de una tía llamada pues María Rulfo, de ahí el apellido, y finalmente tuvo que quedar pues en el orfanato Juan Rulfo. Y creo que todos esos incidentes de su vida van a hacer de que él tenga una personalidad bastante particular, que lo vamos a explicar más adelante. La época. ¿En qué época vivió Juan Rulfo? Prácticamente Rulfo vive cuando en México se encontraba pues en la Revolución, en los años de la Revolución Mexicana. Si bien es cierto, históricamente hablando, la Revolución Mexicana pues se inicia más o menos entre 1908 y 1910, ¿no? Y esta situación, al finalizar la Revolución Mexicana, va a conllevar a otras guerras inclusive, ¿no? La posrevolución mexicana incluye otras guerras, como la guerra de los cristeros. Entonces, véase que Juan Rulfo vivió los años de la Revolución Mexicana y también los años de las guerras de los cristeros. Entonces, uno puede sacar su conclusión, ¿no? Todo lo que vivió Juan Rulfo seguramente ha sido parte de su obra literaria. Bien, entonces la época en la que vivió Juan Rulfo, la Revolución Mexicana y la época de los cristeros, ¿ya? La guerra de los cristeros, un poquito podemos hablar, mejor más adelante le voy a explicar, ¿ya? Sigamos con esto. La infancia. Ya sabemos la infancia de Juan Rulfo, entre esta época, ya sobre todo en los años de la Revolución, bueno, al final queda pues en la orfandad, ¿no? En la orfandad. Y seguramente todos esos incidentes que vivió marcaron su personalidad. Era un tipo bastante callado, tímido, reservado, temeroso, ¿ya? Introvertido, silencioso y reservado. Ese era Juan Rulfo. Su obra literaria. Bueno, su producción literaria fue bastante breve. Solamente se recuerda un libro de cuentos llamado El Llano en Llamas, y su única novela, que es Pedro Páramo. Algunos atribuyen ciertos guiones cinematográficos como El Gallo de Oro, pero si hablamos netamente en el aspecto literario, solamente tendríamos esos dos libros, ¿no? El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Muchos se han preguntado lo siguiente: ¿cómo es posible que Juan Rulfo, con solo dos libros, sea un autor bastante estudiado y muy leído en la actualidad? O sea, ¿por qué? ¿A qué se debe el reconocimiento de este autor con una producción literaria tan breve? Claro, uno compara con otros autores y encuentra gran producción literaria. Por ejemplo, Vargas Llosa, una amplísima producción literaria.
Gabriel García Márquez, igual. Pero tú ves a Rulfo, 2 libros. Pero mira cómo le bastaron 2 libros a Juan Rulfo para insertarse en la literatura, para insertarse en la historia literaria. Inclusive se conoce, se sabe que él, gracias a su producción literaria, a esta producción breve, por poco y fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, eso no prosperó, porque los que eran nominados al Premio Nobel de Literatura eran pues escritores con amplísima producción literaria. Y en él encontramos una obra bastante breve. Su libro de cuentos, El llano en llamas, y su única novela, Pedro Páramo. Bien, siguiente. El espacio. ¿Qué espacio nos mostrará Juan Rulfo en su obra? Nos va a mostrar un espacio rural, nos va a mostrar ese espacio del campo, inclusive algunos lo relacionan con la tendencia indigenista. Y a propósito de esto, ¿no? Juan Rulfo era amigo de algunos escritores indigenistas, porque compartían el estilo. Uno de los amigos de Juan Rulfo fue José María Arguedas, curiosamente, ¿cierto? Entonces, el espacio en el cual se daba la obra de Juan Rulfo era en el espacio rural indigenista. Bien, ahí está la Revolución Mexicana. Bueno, pues la Revolución Mexicana se relaciona con ciertos personajes históricos como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, ¿no? Insertados pues en la lucha entre quiénes era la Revolución Mexicana, entre los federales y la gente pues común y corriente. Entonces todo esto sembró pues en México una situación conflictiva en el aspecto político, económico, social, ¿ya? Pero lo curioso es que la Revolución Mexicana es un fracaso porque no había una base ideológica fuerte, ¿no? Entonces ahí se da el fracaso de la Revolución Mexicana. Inclusive hay una novela que sí nos retrata básicamente el fracaso de la Revolución Mexicana. Me refiero a la novela Los de Abajo, que es considerada, según la crítica, la mejor novela de Revolución Mexicana, ¿no? Sin embargo, está claro que las obras de Rulfo también se relacionan pues con esta revolución. Ahora, la post-revolución trae las guerras cristeras. Las guerras cristeras, las guerras entre la iglesia y el gobierno, precisamente por la posesión de tierras. Aquí el punto era las tierras, ¿no? Entonces, de esa manera se dan las guerras cristeras. Por eso cuando en la novela Pedro Páramo se une a las guerras, está hablando de que se une a las guerras cristeras, ¿cierto? A eso se refiere. Bien. Pedro Páramo. La novela Pedro Páramo es una novela bastante curiosa para muchos lectores. Es complicado leer Pedro Páramo, pero no sería tan complicado leer a Pedro Páramo si supieran que hay técnicas que está utilizando el autor, pues, ¿no? Puesto que en Pedro Páramo nos narra 2 historias paralelas. Se nos narra 2 historias paralelas. Ahora, alguna vez en un examen de admisión preguntaron sobre el título de Pedro Páramo, ¿no? Pedro viene de Petrus, roca, piedra, páramo, terreno, campo. O sea, un terreno rocoso, un terreno donde predomina la piedra. ¿Qué significa eso? Un terreno infértil, un terreno donde no hay vida. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo que mencionaba hace un momentito, que en este libro se narra paralelamente 2 historias y que tiene como escenario central y que tiene como escenario Comala. Pregunta de examen. Es la novela que tiene como escenario Comala, Pedro Páramo. Es el pueblo donde cohabitan los vivos y los muertos,
el presente y el pasado, hechos de la realidad y los hechos misteriosos. Todo eso, ¿dónde se da? En Comala. Los muertos, los vivos, el pasado, el presente, la realidad, el misterio en Comala. Y Comala es el escenario de la novela Pedro Páramo. Entonces, lo que decíamos hace un momento, en Pedro Páramo cohabitan los vivos y los muertos, cohabita el presente y el pasado. Y también les mencionaba hace un momento que en Pedro Páramo se narra dos historias paralelas. Una historia del presente y una historia del pasado. Ajá. Ahí está. Una historia del presente y una historia del pasado. En la historia del presente, se habla de Juan Preciado. Si nosotros leemos el libro, dice, no, vine a Comala porque se lo prometí a mi madre antes de que ella muriera. Vine a Comala. ¿Quién es el que viaja a Comala? Precisamente es este señor, Juan Preciado. Pero ¿qué pasa? Cuando Juan Preciado llega a Comala, sucede que todos los habitantes de Comala están muertos. Y este Comala al que va Juan Preciado se compara con el infierno de Dante. Recuerden que cada vez que Juan Preciado se adentraba a Comala, el calor aumentaba en él, ¿no? Y se compara con el infierno dantesco. Por otro lado, en el pasado vamos a ver la historia de Pedro Páramo. La historia de Pedro Páramo, su infancia y cómo ascendió a ser el gran cacique de Comala. Si para Juan Preciado Comala es el infierno, para Dolores Preciado es el paraíso porque tiene buenos recuerdos. Cuando le dice a Juan Preciado, hijo, ve a Comala, busca a tu padre, allá dejé muchos amigos. O sea, tiene buenos recuerdos de Comala. Pero cuando Juan Preciado llega a Comala, encuentra todo lo contrario a lo que Dolores le había contado. Todo lo contrario. ¿Cierto? Bien. Veamos entonces. Decíamos de que en esta novela se narra dos historias. La historia de Juan Preciado y la historia de Pedro Páramo. Bueno, paralelamente. Pero lo que vamos a hacer ahora es primero explicar la historia de Juan, cómo llega a Comala, y luego la historia de Pedro Páramo. ¿Ya? Bien. Juan Preciado dice, no vine a Comala porque se lo prometí a mi madre antes de que ella muriera. Efectivamente, a una semana de la muerte de su madre, Dolores Preciado era la madre de Juan Preciado. A una semana de la muerte de esta mujer, Juan Preciado enrumba hacia Comala. En el trayecto se encontraba casi perdido Juan Preciado, sin un rumbo, con un rumbo incierto. En ese contexto se encontró con un arriero. Y resultó ser que este arriero era su medio hermano, Abundio Martínez, puesto que cuando conversaban, Juan Preciado le dice, no, oye arriero, ¿me podría usted decir dónde queda Comala? Y el arriero le dice, Comala queda para allá abajo, yo también voy para allá. ¿Pero a qué va usted a Comala, amigo? Allá no vive nadie. Los tiempos han cambiado y Comala ya no es lo que era antes, le dice el arriero. Y Juan Preciado responde, voy a buscar a mi padre, se llama Pedro Páramo, ¿lo conoce? Y el arriero le dice, aquí todos conocen a Pedro Páramo y muchos somos hijos de Pedro Páramo. Entonces, en el trayecto a Comala, Juan Preciado se encuentra con Abundio Martínez, con este arriero que resultó ser su medio hermano. Ya llegada al pueblo de Comala, se despidieron. El arriero le recomendó a Juan Preciado, le dicen, ¿no? Si piensas quedarte en Comala, busca la hostelera del pueblo. Se llama Doña Eduviges.
Y Juan Preciado, después de despedirse de Abundio, el arriero, Abundio Martínez, casualmente llegó a la casa de Dubiges Diada. Y que curiosamente, oh sorpresa, este Dubiges Diada pareciera de que ya le estaba esperando. O sea, es como si ella supiera que Juan iba a llegar en ese momento, ese día. Es algo curioso. Bueno, entre el diálogo que sostuvieron Juan Preciado y Eduviges Diada, recordaron mucho sobre su madre. Eduviges fue amiga de la madre de Juan, fue amiga de Dolores Preciado. Aquella noche Juan Preciado se quedó a solas. Al día siguiente, Juan Preciado salió de la casa a ver si encontraba a Eduviges Diada, y no, por el contrario se encontró con otra mujer, Damiana Cisneros, que casualmente también lo conocía, y le invitó a Juan Preciado a ir hacia la media luna. Pero ¿saben qué? Tanto Eduviges Diada como Damiana Cisneros y Abundio Martínez estaban muertos. Y Juan Preciado había entrado en contacto con ellos. Había hablado con ellos. Pero como les digo, todos estos personajes ya estaban muertos. Posteriormente, Juan Preciado llega a la casa de Donis, que es un hombre que vive con su mujer y en su casa. Casualmente esta mujer era su hermana. Pregunta de examen: personaje incestuoso de la novela Pedro Páramo, Donis. Tras pasar esa noche en la casa de Donis, al día siguiente, en la noche siguiente, Juan Preciado muere. ¿Qué lo mató? Él mismo dice: me mataron el miedo y los murmullos. Recuerda que la muerte de Juan Preciado, ¿a causa de qué se dio? A causa del miedo y los murmullos. Y aquí viene algo muy mágico. Ya enterrado Juan Preciado en la tumba, ya muerto él, comienza a dialogar con Dorotea. Muertos ellos, comienza a dialogar. Y con estos diálogos Juan Preciado conoció lo que fue de Comal hace mucho tiempo. Con estos diálogos Juan Preciado conoció quién fue su padre y qué fue todo lo que hizo. Miren cómo Juan Preciado, que viaja a Comala tratando de buscar su origen, tratando de buscar sus raíces, su padre, y miren cómo terminó. Absorbido por este pueblo muerto, absorbido por este Comala infernal. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Juan Preciado encontró su origen, descubrió sus raíces? Alguien me decía: no, pero profe, ¿cómo va a encontrar sus raíces si cuando llega ya al pueblo todo está en ruinas, todo está lleno de muertos y Juan Preciado también muere, no encuentra sus raíces? Bueno, yo les diría de que sí encontró sus raíces, sí conoció su origen. A partir de estos diálogos conoció parte de su origen, conoció sus raíces y supo quién era su padre y supo qué fue de Comala. Pero eso es en esta historia. Juan Preciado llega a Comala y encuentra la muerte. Hace mucho tiempo atrás, cuando todavía Comala tenía vida y cuando Pedro Páramo era un niño, en su infancia tuvo con él a una niña, Susana San Juan. Acuérdense de este nombre. Acuérdense de este nombre que lo vamos a volver a mencionar, Susana San Juan. Lástima que Susana San Juan se marchó de Comala. Lástima que Susana San Juan se fue de Comala. Pero Pedro Páramo se quedó con el recuerdo de esa muchacha.
y se quedará con el recuerdo de esa muchacha siempre, toda una vida. Susana San Juan se fue. Llegada al caciquismo de Pedro Páramo. ¿Cómo es que Pedro Páramo se convierte en el gran cacique de Comala? Se convierte en el dueño prácticamente de Comala. Bueno, su padre, que era Lucas Páramo, y Lucas Páramo tenía pues muchas propiedades, tenía un administrador que se llamaba Fulgor Sedano. Tras la muerte de Lucas Páramo, el heredero de todo fue Pedro Páramo. Pero, oh sorpresa, cuando Pedro Páramo habló con el administrador Fulgor Sedano, que ahora será su administrador, que le rinda cuentas de en qué situación se encontraban, bueno, resulta que estaban en la ruina, que Lucas Páramo lo había dejado a Pedro Páramo lleno de deudas, y que debían a varias familias. Una de las familias a quien debían eran a los Preciado. Y mira cómo soluciona Pedro Páramo esa deuda a los Preciado. Decide casarse con Dolores Preciado. Con ese matrimonio con Dolores Preciado, adiós deuda a los Preciado. Entonces Pedro Páramo es un personaje, es un tipo que asesina personas, seduce mujeres, y de esa manera va maquinando aspectos, ¿qué les digo? Va maquinando, ese es su crecimiento, pero a partir de situaciones negativas. Y se va convirtiendo de a poco en el dueño de Comala, en el amo y señor de Comala, en el gran cacique de Comala. Pedro Páramo tuvo muchos hijos, entre ellos el arriero, Abundio Martínez, entre ellos Juan Preciado. Pero el único hijo que reconoció fue Miguel Páramo. Claro, tiene su apellido, Miguel Páramo. Nunca se supo quién fue su madre y todo, pero desde que llegó a la casa de Pedro Páramo, pidió a todos sus criados: quiéranlo, cuídenlo como si fuera yo mismo. Pero Miguel Páramo, ya convirtiéndose en un adulto, llevó una vida libertina, pues. Llevó una vida lujuriosa, digamos así. Sedujo mujeres, se aprovechó de muchas mujeres, las tomó por las buenas o por las malas. Imagínense. Iba montado en su caballo de un lugar a otro buscando muchachas. El caballo de Miguel Páramo se llamaba El Colorado. Y la gente que decía: un día de estos ese caballo lo va a matar, un día de estos ese caballo lo va a llevar a la muerte. Efectivamente, un día de esos el caballo lo desbarrancó y Miguel Páramo murió. Pedro Páramo ya lo tenía todo: poder, tierras, riquezas. Y él mismo dice: esperé a tenerlo todo, riquezas, poder, pero solo me faltas tú. ¿Quién le faltaba? Susana San Juan. Y Pedro Páramo hizo de que Susana retornara a Comala. Pero también fue en el tiempo en el que la revolución llega a Comala. La revolución llega a Comala. Pero como Pedro Páramo era el dueño de toda Comala, hizo trato con los revolucionarios, les dio dinero, les dio hombres y todo. Y bueno, hacía sus arreglos con los revolucionarios, ¿no? Susana San Juan se había casado con Florencio. Y también sabemos de que Susana había enviudado muy rápido, muy prontamente. Sin embargo, en ella, en su corazón, solamente se encontraba presente Florencio. A pesar que vivía en Comala, a pesar de que estaba con Pedro Páramo, no importa. Ella seguía amando y recordando a Florencio. Posteriormente enloqueció y Susana San Juan murió. Tras la muerte de Susana San Juan, la gente en Comala, al escuchar las campanadas, salieron a celebrar fiesta, pero no era por eso.
Cuando Pedro Páramo vio todo el pueblo estaba en fiesta y que dijo: estos no entienden mi dolor, se burlan de mi dolor. Me quedaré de brazos cruzados y dejaré que Comala se muera de hambre. Y así fue. Comala poco a poco fue quedándose en la ruina. El padre Rentería se unió a los cristeros, a la guerra de los cristeros, ¿no? Mucha gente se fue. La gente que tenía dónde irse se marchó, y los que no tenían a dónde irse se quedaron a esperar la muerte. Pedro Páramo se paraba sentado en la entrada de su casa un día, cuando Bundio Martínez, el arriero, ¿se acuerdan? Murió su mujer. Fue a pedir ayuda a su padre Pedro Páramo y este le negó. Al final Abundio Martínez terminó apuñalando a su padre, a Pedro Páramo, quien se levantó, caminó unos cuantos pasos y Pedro Páramo se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y esa es la historia de Pedro Páramo. Y la muerte de Pedro Páramo, o el desmoronamiento de Pedro Páramo, significa el fin de un sistema, la caída de un sistema, la caída del caciquismo. Los temas: caída del caciquismo, la búsqueda de las raíces, que a partir de Juan Preciado, la corrupción del clero, que representa el padre Rentería, y la Revolución Mexicana, y también la guerra de los cristeros. Bien, eso sería todo.